Sucre cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor. Ibas desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en Berruecos un día afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trocheando en busca de la canción. Que se eleve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Es la bandera que besa, ay, cumana, cumanesa, el mariscal del punto honor. Bueno, estamos aquí, quiero mandarle un saludo a todas y a todos los que están siempre en estos 10 años como nuestra gran audiencia en tu programa referente informativo. Nos encontramos en la Biblioteca Nacional desde la República Bolivariana de Venezuela, parte de las instituciones que comprenden hoy el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que hoy entrar dentro de lo que vamos a seguir estudiando en todo este tiempo, que es nada más y nada menos lo que se logró en esa campaña del sur, que fue la expulsión del Imperio Español. Tenemos aquí al profesor Jorge Berrueta, director de la Biblioteca Nacional. Quiero saludar a su ministro, al profesor, comunicador social, Ernesto Villegas, a todo el equipo que nos acompaña hoy aquí. Estamos dándole vida a un programa especial, ya que la batalla de Ayacucho y cualquier otro evento, cualquier otro conflicto, cualquier otra cosa que uno estudie y busque la historia, hacen falta los registros, las fuentes. Y no podía faltar, Jorge, tú que eres un investigador, vienes de ser parte de la dirección del Archivo General de la Nación, hoy estás en la Biblioteca Nacional. Hay fuentes, hay registros de la batalla de Ayacucho. Fíjate dónde estamos viniendo aquí, yo soy muy delicado con esto, nosotros hablamos de la historia insurgente, Jorge siempre nos acompaña, pero somos muy delicados con todos estos detalles, ya que nada más y nada menos estamos trabajando temas de alto nivel. ¿Qué podemos decir? Tenemos la fuente aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, fíjate Luis, ante todo enviarle un saludo, diríamos sucrista, ¿no? En estos tiempos de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho, de la culminación de aquella campaña del sur, aunque Ayacucho sigue estando en nuestros corazones, sigue estando en el presente, sigue teniendo vigencia aquellas máximas por las cuales se emprendió la lucha por la libertad para instaurar un sistema republicano en el sur de América, en Hispanoamérica. Agradecerte esta posibilidad y bueno, de que nos hayas visitado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, porque de alguna manera también es hablar de la importancia que tienen los centros de información y documentación que el Estado bolivariano mantiene y garantiza el resguardo de las fuentes bibliohemerográficas y documentales que han quedado como, bueno, patrimonio cultural del pueblo venezolano y que, bueno, del periodo de la independencia son el testimonio fiel, son la fuente para reencontrarse con aquellos hechos que caracterizaron todo ese proceso de expansión del modelo republicano hacia el sur de América, en ese proceso de liberación y de expulsión de la monarquía española del territorio americano y en este caso del suramericano, ¿no? Sin lugar a dudas, Venezuela es un país
que por su tradición de lucha por la libertad, en su tradición, digamos, de constancia en la preservación de estos materiales, porque estos materiales, digamos, la nación los ha preservado y preserva con un gran, digamos, compromiso de los trabajadores de nuestros centros de información y documentación, del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces, es un esfuerzo que se hace a diario y que también se hace en las regiones del país, porque las fuentes documentales que hoy vamos a ver sobre la batalla de Ayacucho, de las cuales vamos a hablar, y otras que no están acá, pero que les vamos a decir dónde están, para que todos aquellos venezolanos y gentes de otras latitudes que quieran encontrarse con la verdad histórica de lo ocurrido hace 200 años en aquella campaña del sur y en aquellos hechos extraordinarios para las armas suramericanas como lo fueron Pichincha, Junín y Ayacucho, pues sepan que hay donde investigar, donde hay para buscar y profundizar sobre lo ocurrido. ¿Dónde están esos testimonios documentales, los archivos, los registros que quedaron de aquella batalla? ¿Y dónde están las fuentes que vienen de la época? Porque son parte de la memoria de quienes participaron y tuvieron a bien escribirlas, dejarlas para posteridad sus visiones, pero también todos aquellos investigadores que ya en el propio siglo XIX y luego en el XX ampliaron, dejaron registradas sus visiones sobre Ayacucho y bueno, las no tan remotas, las más cercanas a nuestro tiempo y que han formado parte, debo decirlo, en atención a lo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha venido alertando en este contexto de lo que pareciera una campaña malsana de quienes han utilizado este tema de la conmemoración del bicentenario de la campaña del sur, del bicentenario de la batalla de Junín y de la batalla del bicentenario de la batalla de Ayacucho como una excusa para desdecir de Bolívar, desdecir de Sucre, pero en la medida en que ese desdecir y hablar mal de ellos es hablar mal de la revolución bolivariana. Lo están usando como una estrategia para golpear a la revolución bolivariana, ¿no? Con fines políticos. Entonces, uno en las redes, sobre todo, a todos quienes me escuchan, y los digo con mucha propiedad, en las redes abunda mucha información sobre, ahorita, en estos tiempos, sobre lo ocurrido en la campaña del sur, en Ayacucho, en Junín. Y uno se sorprende al revisar estos materiales, ese ataque, ese ensañamiento contra Bolívar, contra Sucre, ¿no? Incluso cosas fantásticas, gente que llega, Luis, a decir que Sucre no estuvo en Ayacucho, que Bolívar no estuvo en Junín. De verdad que uno se sorprende, ¿no? Y de ahí propuestas como esta, que se sepa que Venezuela tiene registros, tiene archivos, tiene bibliohemerografía, porque también la prensa a lo largo de la historia ha registrado esos testimonios, ha registrado en los aniversarios los adelantos de esas investigaciones, se han hecho trabajos especiales y si algún país tiene fuentes para el estudio de la campaña del sur es precisamente Venezuela. En nuestro país se resguarda nada más y nada menos que el archivo del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, 17 tomos con un promedio de 350 folios, alrededor de 3.600 documentos, sobre todo lo que fue el desarrollo de esa campaña, las órdenes, los informes, el carteo entre oficiales del ejército patriota, incluso la correspondencia cruzada con el enemigo, ¿no? También el Estado venezolano a lo largo de su historia ha invertido en ubicar las fuentes del otro lado, las fuentes, en este caso, del ejército de la monarquía, del ejército español, precisamente para también transcribirlas y tenerlas a disposición para que, bueno, nuestros investigadores vayan más allá de la visión que queda producto de nuestro propio registro, sino también profundizar en los registros
de quien en aquellos tiempos fuera nuestro enemigo, ¿no? Está el archivo del libertador Simón Bolívar, imagínense, nada más y nada menos. Están los archivos propios del ramo de defensa de la antigua Secretaría de Guerra y Marina, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, en el caso nuestro venezolano, pero también en el caso allá en Bogotá, en los archivos históricos de este periodo, pues siendo que la sede del Estado en algún momento operó desde la antigua Nueva Granada, hay que recordarlo, siempre lo hacemos, recordamos que la República de Colombia es una creación, digamos, desde Venezuela, es parte de la propuesta de nuestro generalísimo Francisco de Miranda, caraqueño universal, y que Bolívar materializa desde Angostura, actual Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar, aquí en Venezuela. Ahí nace aquella República de Colombia que incorporaba lo que era Venezuela y los territorios de la Nueva Granada. Y bueno, todos sabemos que después ese proyecto pasó por un proceso de división y bueno, la Nueva Granada en algún momento adoptó de nuevo, que en algún interín se quedó como Colombia, adoptó de nuevo la figura de la República de la Nueva Granada y luego por allá a mediados del siglo XIX volvió a adoptar el nombre de Colombia hasta nuestros días. Pero esto es bueno decirlo porque hay un discurso que pareciera que los venezolanos, los ecuatorianos, los panameños, incluso los peruanos somos una secesión de aquella Colombia, y no es así. Digamos que logramos constituir una figura que abarcó parte de esos territorios liberados y que, bueno, en algún momento, por situaciones de estas conspiraciones políticas, económicas, bueno, no, ese proyecto no pudo continuar y, bueno, nosotros reasumimos el nombre de Venezuela, la Nueva Granada asumió su nombre de la Nueva Granada y a posteriori, unos 25 años después, adoptó en el marco de una revolución, digamos, de antiguos bolivarianos, decidió que en homenaje a Bolívar iban a volver a denominarse Colombia. Entonces, digamos que también el Perú, en sus archivos, resguarda fuentes, digamos, de primera mano sobre aquellos hechos, aparte de las memorias que tuvieron a bien varios generales que participaron en la campaña, dejarlas por escrito y digamos que existen fuentes documentales para poder acreditar y poder seguir profundizando, porque lo interesante de todo esto es que no son temas agotados. Las lecciones de Ayacucho, esas lecciones que por cierto buscó Norteamérica, que buscó Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? Forma parte de esos secretos que no se hablan y que es pertinente en este bicentenario de Ayacucho decirlo. El gobierno norteamericano, financió todo una operación para hacerse primero con los archivos de Sucre. Esos archivos fueron adquiridos por ellos por 3 días, Luis. Por 3 días no llegó el agente nuestro a poder recuperar. Y bueno, en las investigaciones que hemos hecho, a ese agente nuestro le pasaron varias cosas por el camino y pareciera que hubo una especie de evitar que él llegara a materializar el acuerdo y hacer la compra efectiva de ese archivo para que ese archivo pues reposara en Venezuela como reposa hoy en día. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno norteamericano lo obtuvo primero, pero el gobierno norteamericano lo que necesitaba del archivo de Sucre, Luis, y hay que decirlo con toda propiedad, lo digo, era la información que estaba en el archivo de Sucre, porque precisamente es la primera gran campaña militar de esa dimensión que obtuvo la campaña del sur, que se realiza en este continente. No la hicieron los norteamericanos, no la han hecho otros. Se hizo desde acá, desde aquella Colombia, ¿no? Desde aquella República de Colombia, liderizada por Bolívar, para precisamente en atención a la invitación, como lo hemos establecido en otras oportunidades, la invitación del Congreso del Perú para contribuir a la independencia efectiva de los territorios del antiguo virreinato del Perú. Entonces, el gobierno norteamericano necesitaba hacerse con esa información para estudiar
investigar. Imagínense ustedes en estos tiempos en los que nuestro presidente Nicolás Maduro reivindica la necesidad de volver a investigar aquellos hechos, a volver sobre la teoría militar nuestra, la doctrina militar bolivariana, venezolana. Entonces, bueno, los norteamericanos llevan esa información, la procesan, la estudian, la copian y bueno, después no las venden, porque nosotros obviamente fuimos tras la pista de esos papeles porque era algo, digamos, de compromiso y de honor que ese archivo del gran mariscal de Ayacucho no reposara en tierras lejanas, sino que, bueno, uno dice reposar, ¿no? Se trata de archivos que siguen estando activos, porque han sido fuente de consulta, no solamente de nuestra oficialidad militar a lo largo de la historia. Ahí están muchos de los libros que se han escrito, han sido objeto de evaluación, han sido objeto de investigación, de doctrina para nuestra Fuerza Armada Nacional a lo largo del tiempo, y hoy en esa búsqueda que bajo el lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro se emprende, pues vuelven de nuevo a ser fuente para el estudio del pensamiento militar venezolano, bueno, en hechos singulares de nuestra historia. Entonces, te agradezco de verdad, Luis, a todo el equipo de referente informativo del canal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que podamos estar hoy diciéndole a toda esa oficialidad que emprende este tránsito a la investigación del pensamiento militar venezolano, que Venezuela tiene sus centros de información documental y bibliohemerográfico para que, bueno, que han resguardado esa información a lo largo del tiempo y que está disponible para que la patria siga fortaleciendo sus intereses, su soberanía y, bueno, transitando ese camino de la consolidación de la paz. Soberanía, paz, pareciera que son palabras clave en todo esto. Fíjate, Jorge, nosotros venimos para acá hoy. Primero quiero agradecerle al cultor ministro Ernesto Villegas, a ti, porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos emitió un anacrónico contra el padre Bolívar. Ya nuestro gobierno, la Cancillería, avanzó y dio un rechazo y hizo un llamado a las Naciones Unidas de cómo nuestro padre de la patria está siendo de verdad vilmente señalado, que de todo punto de vista rechazamos y vemos cómo el injerencismo coloniaje está queriendo soslayar que es imposible esconder lo que tú has dicho del padre Bolívar, del mariscal Antonio José Sucre, pero por eso es que hemos venido. Estamos en una campaña referente informativo en mantener nuestra identidad nacional. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque aquí están los registros, aquí están las fuentes. Tenemos a nuestro director, que es un estudioso egresado de la Universidad Central, con estudios de cuarto nivel, que ha tenido toda una trayectoria de lo que es hoy el estudio de nuestra identidad nacional. Yo quería permitirme, de verdad, irnos a una pausa, porque queremos volver también con eso que tenemos aquí, con la inversión que está haciendo nuestro gobierno bolivariano. A pesar de las 932 medidas coercitivas unilaterales, vemos como nuestro gobierno, Nicolás Maduro Moros, presidente, le ha dado, dentro de todo lo que tenemos, le ha dado un impulso a reconocer al hombre las dificultades que es el padre Bolívar. O sea, vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. No te desconectes, que estamos en este mes de verdad buscando enaltecer la campaña del sur. Bueno, volvemos otra vez. Quiero agradecerle al profesor Jorge Berrueta
quien es docente también de la Universidad Militar, en la maestría de Historia Militar, igualmente de la especialización de simulación y juegos estratégicos. Y con toda esta trayectoria que tiene, el gobierno bolivariano, por medio de Ernesto Villegas, está llevando toda esta carga de preservar nada más y nada menos nuestra Biblioteca Nacional, que no es nada más aquí. Tú lo dijiste, en todo el territorio nacional está en la Biblioteca Nacional. Les quiero de aquí enviar un mensaje de saludo a todos estos bibliotecarios que cuidan, que llevan nada más y nada menos algo que es para cualquier hombre o mujer o adolescente, los fundamentos de cualquier bibliografía. Mira, por aquí tenemos, quiero permitirme aquí, ¿no? Que yo creo que esto es una bibliografía, bueno, esto es antigua, que está aquí, que es la capitulación de Ayacucho, homenaje a sus héroes, 1824, 9 de diciembre de 1924. Yo quería que tuviera, mira cómo están todo este tipo de materiales bibliográficos, fuentes. Esas son fuentes que están aquí resguardadas, ¿no? Así es, son materiales que se editaron en el en el centenario de la batalla de Ayacucho, de toda esa gesta de la campaña del sur. Es decir, que nuestro Estado, en distintas épocas, en distintas conmemoraciones, lo que llamamos fechas redondas, los 5 años, los 10 años, los 15 años, los 25 años, 50 años, 100 años, 150 años, y bueno, ahora también lo está haciendo. Hay mucha producción sobre Ayacucho, sobre Junín, sobre la campaña del sur, que se está difundiendo no solamente por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino también por el Ministerio de Educación, por otras instituciones que han asumido también una vanguardia en todo este escenario de defensa de la verdad histórica de aquella gesta de nuestros pueblos, ¿no? Porque en la batalla de Ayacucho no solamente estuvimos allá con el liderazgo histórico de Sucre, de Bolívar, de tantos otros venezolanos que estuvieron allá, sino es la patria grande, esos hijos y mujeres nacidos en otras latitudes, los nacidos en el mismo Perú. Ayacucho, Luis, es símbolo de unidad, de la unidad de los pueblos latinoamericanos, de la unidad de los pueblos del sur, ¿no? En esa búsqueda de la expulsión del modelo monárquico, ¿no? De estos materiales, bueno, los iremos, digamos, presentando. Muchos de ellos han sido digitalizados también para socializarlo en el marco de este bicentenario por la Biblioteca Nacional a través de nuestra biblioteca virtual César Rengifo. La pueden buscar por las redes y desde ahí descargar muchos de estos materiales que ya están en consulta para masificar, ¿no? De igual agradecer, debo decirlo, a los compañeros de la red de bibliotecas públicas del Estado. Fíjense, Venezuela no solamente tiene su biblioteca nacional, sino que cada estado del país tiene su biblioteca pública central, donde es posible conseguir muchos de estos materiales, ¿no? Que el Estado ha editado, ha publicado en distintas páginas de nuestra historia, ¿no? Y se han resguardado y resguardan en las bibliotecas públicas central de cada estado del país. Pero más aún, quiero concientizar en esto, Luis, nuestras bibliotecas públicas centrales de cada estado también resguardan el patrimonio bibliográfico y hemerográfico y en algunos casos documental del Estado. O sea, tienen, imagínate, 3, 4 valores agregados. Entonces, son centros desde donde nuestras comunidades de investigadores, acceden a todo ese patrimonio que sobre nosotros mismos ha quedado, todos esos testimonios, todas esas anécdotas, todo ese pensamiento construido, producido y registrado en estas páginas que nos han quedado, digamos, para alertarnos, los informes que se han hecho a lo largo del tiempo dando respuesta, porque fíjate, aunque en este bicentenario entendemos políticamente hablando que
bueno, todo este conjunto de detractores que han aparecido del Libertador tienen una finalidad política no del pasado, sino del tiempo presente y que buscan es, enlodando a Bolívar, enlodando a Sucre, atacar al gobierno bolivariano. Ya nuestro presidente, digamos, ha alertado de esto, incluso ahorita en el bloque histórico, pues habló de estos temas, ¿no? Y de una manera muy responsable, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos queda a todos los venezolanos? Hacer frente para difundir nuestra verdad histórica sobre lo que fue nuestros aportes en la campaña del sur. Pero fíjate, aquí tenemos en Venezuela, como te decía, tenemos un centro de información y documentación muy importante. Estamos ahorita en la Biblioteca Nacional, pero está el Archivo General de la Nación. ¿Qué puede encontrar usted en el Archivo General de la Nación sobre la campaña del sur? Pues mucho. En el Archivo General de la Nación hay una sección que se llama Ilustres Próceres de la Independencia Suramericana. ¿Y usted sabe qué contiene esa sección? Los expedientes de esa generación, no solamente Sucre, no solamente Bolívar, los expedientes de esa generación de patriotas de Venezuela que fue a luchar en el sur de América. Testimonios como los de José Volcán, un guariqueño que llegó de permiso después de haber, digamos, combatido, salió de licencia y cuando llega a su casa allá en Calabozo, bueno, se encuentra ese abrazo con la familia, con sus hermanos y bueno, ya Venezuela es libre, pues, ¿no? Y bueno, él llegando y más atrás viene el llamamiento para, bueno, convocar a la gente para ir a apoyar al ejército que ya está activo en el sur. O sea, es convocando a la gente, bueno, a toda la gente preste, dispuesta para las armas para incorporarse a esa campaña del sur. Y bueno, José Volcán, guariqueño, fue de los que dijo, su esposa lo vio, se vieron a los ojos los dos. Y ella le dijo, mijo, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo que he hecho toda la vida, seguir luchando por la libertad. Y esto lo sabemos porque su esposa, años después, está recibiendo los haberes militares que él debió de obtener, porque este patriota de Venezuela fue uno de tantos que murió luchando en el sur de América. Son esos testimonios del esfuerzo nacional. ¿Y eso está en el archivo? Esos son testimonios que los podemos encontrar en nuestro Archivo General de la Nación. Y a veces, fíjate, yo hablé de la sección Ilustres Próceres de la Independencia Suramericana, donde están estos expedientes, ¿no? Pero también hay otras secciones, las de haberes militares, donde usted puede conseguir estos testimonios, porque su esposa, cuando va al acto formal, digamos, de recepción de esto, ella deja testimonio de en qué condiciones su esposo llegó, cuando se despidió, fue al sur, no fue de los que no volvió porque, bueno, murió luchando por la libertad del sur de América, ¿no? Esa es la historia insurgente que hablamos, Luis. Es la voz de esos testimonios que la historia tradicional nunca registró. Pero es algo importante lo que tú estás diciendo, discúlpame que te interrumpí porque esto va con un inciso. Esa canalla que está afuera, esa gente que le tiene miedo a Bolívar, que le tiene miedo al mariscal Sucre, que le tiene miedo que despierten los pueblos como despertaron, ¿será que no entienden que hay una cantidad de fuentes? Y para eso está el referente informativo, para eso estás tú, que sí. El Estado venezolano acertadamente, esto es el Estado. Quiero saludar a la Asamblea Nacional, sin distingo de credo, raza ni condición política. Jorge, sí. Igualmente al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, al Tribunal, a todo el Poder Judicial e igualmente al Poder Ejecutivo. Esto es una unidad monolítica que tenemos que tener para defender lo nuestro de esta canalla. Fíjate, tenemos los soportes. Tú hablaste de este patriota, pero ¿cuántos más tenemos ahí? ¿Ah? Son miles. Para decirle a esa canalla internacional que la Venezuela se respeta, la de ayer y la de hoy. ¿Ah? Fíjate, Luis, ¿no? Gracias y así, por este programa, Jorge, de verdad te lo pido. No, vale, y de verdad agradecido por este es un verdadero compromiso, estar ante nuestro país en estas fechas en las que nos reencontramos con esos testimonios de la campaña del sur, esos testimonios de Ayacucho. Decirte que tenemos fuentes, ¿no? Están estos materiales, estas secciones
como la de ilustres próceres de la independencia suramericana, que están aquí en Venezuela, porque es que buena parte de esa gente, bueno, fue salida de acá y ahí hay muchos materiales que se han publicado, ¿no? Gente venía de todas las latitudes de Venezuela que se incorporó a luchar por la independencia del sur de América, la independencia del antiguo virreinato del Perú. Aquí en Caracas, en la alcaldía de Caracas, tenemos el pendón de Pizarro. Imagínense ustedes que le fue entregado a Sucre después de aquella batalla extraordinaria por la cual se liberó estas tierras del dominio español. Vinieron otros eventos ya para completar, digamos, la derrota militar del Imperio Español, pero sin lugar a dudas Ayacucho fue la estocada final. Es el hito, un antes y un después. Entonces, bueno, para que no lo sepan, el pendón de Pizarro fue el pendón que ondeó cuando este conquistador español en la batalla del Cusco derrotó al ejército inca. Es el símbolo de la sumisión de los pueblos aborígenes de América. Y bueno, siendo que nuestro gran mariscal de Ayacucho, bueno, no era todavía que el general Antonio José de Sucre, después de haber dirigido de una forma extraordinaria para la posteridad y los aportes a la teoría militar, que nos la han secuestrado en otras latitudes y no citan a Sucre, ¿no? Y lo estamos reivindicando. No citan a Bolívar, porque de estos procesos de lucha, estos procesos de guerra, digamos que en lo militar generan teoría, cómo atender ciertas situaciones en el terreno, cómo se hizo, ¿no? Por eso es que los norteamericanos tuvieron ese gran interés sobre los archivos de Sucre, se los llevaron, los copiaron, adaptaron, incluso reglamentaron cosas que son sacadas de ahí, no crean que no sabemos. Entonces de eso se trata, de reivindicar los aportes que nuestra gente ha dado y seguir, porque es una forma también de seguir combatiendo ese eurocentrismo, es seguir descolonizando nuestra doctrina, nuestro pensamiento y saber que aquí hemos sido, digamos, en estos aspectos militares, creadores de doctrina militar, ¿no? En estas circunstancias de lucha que nos ha llevado, bueno, las situaciones del tiempo, ¿no? Entonces, en nuestro país, vuelvo y repito, tiene esos registros, pero igualmente, esa es una sección, ilustres próceres de la independencia suramericana, pero es que usted también, aquí contamos con el archivo del Gran Mariscal de Ayacucho, son los originales. ¿Dónde se encuentran esos? Esos originales están incorporados en el archivo del Libertador, pero debería de ser un archivo aparte. O sea, el archivo de Sucre se incorporó como colección dentro del archivo del Libertador, pero digamos, si bien están relacionados, imagínense, Sucre, Bolívar, esa dupla extraordinaria para la historia, pero es un archivo que era el que llevaba el general Sucre en su registro, ¿no? Pero se encuentra ahí, en el archivo del Libertador. Sin embargo, digamos que el Estado también, así como el archivo del Libertador, las memorias de Oliari, ¿no? Esos 34 tomos extraordinarios que editó el Ministerio de la Defensa en la conmemoración digamos, de uno de estos aniversarios de toda esta lucha por la independencia de Venezuela y la independencia del sur de América, procuró y en distintas épocas, ¿no? Hacer la transcripción, hacer la edición, hacer la impresión de los mismos para poder masificar la información. Pero es que nosotros, desde Biblioteca Nacional, hemos también, a través de la Biblioteca Virtual César Rengifo, que es la misma, digamos, la Biblioteca Nacional, pero en ambiente digital, solo que lleva por nombre César Rengifo, usted la puede buscar por Biblioteca Digital César Rengifo. Bueno, hemos incorporado la digitalización, el ambiente digital de muchos de esos tomos que se han elaborado para difundir el pensamiento de Sucre, el pensamiento de Bolívar. Los originales están resguardados de Sucre, del archivo de Sucre, como colección dentro del archivo del Libertador y están en nuestro archivo general de la Nación, ¿no? Como te decía. Claro, pero fíjate, hay algo importante con esto. Si la Venezuela de hoy, por eso que hay que saludar a todas y todos, tenemos resguardo. ¿Cómo no? De lo que estamos hablando.
y pueden ser tan autenticados ante cualquier experto a nivel internacional. Sí. Es decir, significa hoy que la habladuría que hay hoy, que ha habido, entonces prácticamente, pues quiero culminar este segmento con esto, es que le tienen miedo a Bolívar, quieren desvirtuar toda la obra del Padre Libertador, porque yo quería irme en el próximo segmento, nada más y nada menos, con que será que la doctrina Monroe y las doctrinas eurocéntricas, también coloniales, están buscando acabar con, que no lo van a hacer, no lo van a poder, con la doctrina bolivariana. Pareciera ese el objetivo de ellos, el gran objetivo. Entonces, fíjate, vamos a irnos a una pausa. Okay. Yo creo que hoy que estamos trabajando temas estratégicos, porque nuestra doctrina bolivariana, dentro de la Biblioteca Nacional, estamos con los registros y la fuente, con algo que le toca al Estado venezolano, y vemos cómo, quiero felicitar el esfuerzo que ante las medidas coercitivas unilaterales se mantiene toda la Biblioteca Nacional, porque han habido ataques también por las redes sociales. Ay, esto se mantiene, Nicolás, con una tacita de plata, y es la inversión también que tienen que haber, porque ante la guerra cognitiva, ante la manipulación de la comunicación, la fuente, los registros, son los que nos hacen siempre ser vencedores. Así que en estos 200 años de Junín y Ayacucho, está el referente informativo hablando de los registros y la fuente de las campañas del sur. Vamos a una pausa y volvemos con el profesor Jorge Berrueta, director de la Biblioteca Nacional. Bueno, volvemos en esta visión que estamos tratando de concluir dentro de los 200 años de la batalla de Junín y Ayacucho. No podía faltar que habláramos de la fuente, los registros y dónde están, quién los tiene. Eso no lo tiene el privado, eso está en manos de la República, en manos de nuestro Estado-Nación. Felicitar a todo nuestro Estado, a todos los funcionarios que resguardan. Y también yo quería trabajar un tema en este tercer segmento, Jorge, el tema de la bibliografía. Se está haciendo investigación hoy, se ha hecho investigación en toda esta materia estratégica, porque sabemos que la Venezuela de hoy no se ha quedado estancada con las medidas coercitivas, pero que seas tú que no ves esa apreciación. Bueno, Luis, lo primero que hace un investigador cuando asume el reto de reencontrarse con aspectos de un tema, reconstruirlo, analizarlo y sobre él elaborar, teorizar nuevos elementos, es sin lugar a dudas ver qué se ha escrito sobre ese tema. Es decir, lo primero que hace uno es ir a las bibliotecas, ver qué se ha escrito, o bueno, hoy en día revisar en las redes, pero les alerto, en las redes hay muchas mentiras, en las redes hay muchos engaños y tenemos que nosotros analizar la información que está colocada ahí, certificar la fuente, ¿no? ¿Quién subió el material? ¿Quién subió la información? ¿En qué contexto está elaborando el análisis, ¿no? Entonces de ahí el reto que tenemos las instituciones que resguardamos memoria de seguir el tránsito, de ir gradual y progresivamente trasladando al ambiente digital todos estos materiales, bueno, respetando siempre el tema de derecho de autor, ¿no? Respetuoso siempre de las leyes, en el caso que tiene que ver con las bibliotecas, ¿no? Pero sí difundir muchos materiales nuestros, compilaciones documentales, investigaciones que se han desarrollado, muchos de estos informes que en su momento fueron a aclarar muchos de estas aseveraciones, de algunas investigaciones hechas con ese interés perverso, ¿no? De decir de figuras, ¿no? Entonces, y bueno, después ir a las fuentes documentales, que como te dije, el Archivo General de la Nación no solamente tiene esta sección de ilustres próceres de la independencia suramericana, está el Archivo de Sucre, están los archivos de Guerra y Marina,
que por información cruzada tienen mucha también información relacionada a estas campañas y que han sido objeto de los investigadores, ¿no? Pero bueno, nosotros acá en Biblioteca Nacional tenemos toda esa producción de la bibliografía que a lo largo del tiempo han desarrollado militares, han desarrollado historiadores, han desarrollado incluso hasta economistas, todos aquellos interesados por investigar, por reencontrarse con esos hechos, ¿no? Yo quería aquí destacar, Luis, entre tanta producción bibliográfica que ha tenido Venezuela en estos 200 años de Ayacucho para acá, algunos autores, porque no solamente se dedicaron a investigar Ayacucho, sino que es que también estuvieron en esos entretelones y fueron la voz del Estado para apaciguar esas voces que mentían sobre Bolívar, esas voces que mentían sobre Sucre, y fueron allá a los sitios a medir, a indagar, y que no lo hicieron, digamos, lo hicieron con participación del ejército del Perú de aquel momento, con participación de historiadores, militares nuestros, historiadores nuestros, y que fueron a los sitios, ¿no?, para verificar algunas aseveraciones que a veces con interés algunas de esas personas que bueno, son próceres, nadie va a decir que son próceres de la independencia y los respetamos, pero que en sus memorias, ¿no?, hicieron algunas aseveraciones que han sido utilizadas por ciertos académicos, ciertos historiadores, para desdecir de Bolívar y desdecir desde Sucre. Entonces, que han ido al sitio, han hecho las investigaciones in situ y han demostrado, digamos, para resarcir la memoria del libertador Simón Bolívar, la memoria del generalísimo Antonio José de Sucre, también esos informes que arrojan luces y que nos permiten decir eso que en el ámbito militar se dice mucho, ¿no? Eso de que el comando nunca muere, es cierto. Seguimos en la misma lucha, somos los mismos, lo decía el comandante Chávez, los hijos de Ayacucho, los hijos de Junín, de Pichincha, de Bomboná, de Pantano de Vargas, de Carabobo, seguimos siendo los mismos, estamos en el ahora, librando las batallas, seguimos librando las batallas, ahora en contra del neocolonialismo, ¿no?, que pretende hacerse de nuestros recursos, que pretende mantenernos bajo una situación de dominación, y bueno, nosotros siendo buenos hijos de aquellos que hace 200 años liberaron este continente del colonialismo español, no vamos a venir nosotros 200 años después a caer en las manos del neocolonialismo norteamericano o británico. Entonces, Venezuela tiene registros, ha hecho investigación. Y ahora quisiera, cuando tú me lo permitas, mostrar algunos materiales. Te iba a decir casualmente, ahorita que nos estamos viendo en plano general, no es que te estaba interrumpiendo, sino que aquí tenemos la biblioteca, tengo entendido que es la biblioteca de Sucre. Sí, cómo no, esto es parte del archivo de Sucre, fíjate, Luis. Voy a agarrarlo con toda confianza. Archivo de Sucre, tomo 11, Fundación Fíjate. Vicente Lecuna. Cómo no, son materiales Caracas, 1987. Fíjate todo lo que el tenemos, esfuerzo. No, pero todo lo que tenemos aquí a lo venezolano, Biblioteca Nacional, Caracas, Venezuela, sí, aquí hay un sinfín de materiales. Tú sabes que yo he hecho otros programas aquí, Jorge, y Ernesto, si me estás viendo, Ernesto. Estas son transcripciones de documentos y precisamente... Pero fíjate, si nos está viendo Ernesto Villegas, he tenido, te digo aquí, con todo el respeto, la gentileza de invitar a nuestro pueblo, porque sé que tú que ¿Cómo no? Claro. para el programa Defender la Patria, Jorge Berroeta va a defender la patria ante las amenazas, ante las traiciones, y está su toque histórico siempre ahí. Entonces, nosotros lo invitamos, Ernesto y todo el equipo de cultura, y todo el equipo que pueda estarnos viendo aquí, los cronistas, los historiadores que siempre nos mandan mensajes. Yo como parte de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, con el general Pompeyo Torrealba, de verdad que también para mí es parte, de verdad, gentil de invitar al pueblo a que vengan a su Biblioteca Nacional. Fíjate, Luis, coincidencialmente, el tomo 4 del archivo de Sucre, ¿no?, publicado en este caso en el año 76,
contiene los documentos del año 1824. O sea, es la transcripción de los originales para facilitar su lectura y su manipulación. Entonces, muchos de estos materiales ya se han llevado a ambiente digital y sé que están siendo socializados por las redes porque precisamente contienen la transcripción de esos papeles de Sucre que facilitan su lectura y que, bueno, permiten acercar a nuestra población en torno a los hechos, los testimonios, la documentación oficial que a lo largo del tiempo, digamos, se registró, se procesó y, bueno, se transcribió, porque esto es una transcripción, como les digo, para facilitar la lectura y que, bueno, no solamente instituciones como la Biblioteca Nacional de Venezuela, sino otras instituciones y en coordinación, cooperación con el mismo Estado, se han encargado de mantenerlas para que la gente, las comunidades de investigadores puedan reencontrarse con estos testimonios, puedan seguir a partir de ellos elaborando teorías. O sea, aquí hay muchas aristas, incluso para el pensamiento militar venezolano. El tema logístico aquí es extraordinario. Los aportes para la doctrina logística en Sucre son extraordinarios. Y bueno, también la doctrina de inteligencia, por cierto. Fíjate, Por eso, ahí hay hoy una parte que yo quería que tú no desarrollaras. Tú como docente de la Universidad Militar, Antonio José de Sucre, arma de inteligencia. Ese Sucre inmortal estuvo trabajando todo el tema, igual que Miranda, temas de lo que hoy es la inteligencia estratégica sobre el episteme venezolano. ¿cómo no? Tenemos Efectivamente. tenemos un contenido. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Hay una oficial, por cierto, de nuestro ejército, hizo un trabajo extraordinario, así como lo han hecho otros a lo largo del tiempo, ¿no? Pero siempre es bueno irse optimizando, irse actualizando, ¿no? Es un trabajo extraordinario sobre el pensamiento estratégico en Antonio José de Sucre, o mejor dicho, Sucre como precursor del pensamiento, eso que se conoce como el pensamiento estratégico, ¿no? En el ámbito militar. Fíjate, nuestro Antonio José de Sucre, nuestro Francisco de Miranda, pero es que Sucre, y lo comentamos en todo este reencuentro que hemos venido sosteniendo sobre la campaña del sur y Ayacucho. ¿Quién es Sucre? Sucre viene de una familia militar. En su casa tuvo acceso a mucha de esa bibliografía sobre el ámbito militar, esas máximas de la guerra, las máximas del Marqués de Santa Cruz y Mercenado, toda esa literatura militar hispánica del momento que circuló acá, pero Sucre también escuchaba las voces de eso que había sido la resistencia indígena, la resistencia de los cumbes, porque ese ejército libertador nuestro que avanzó a la libertad del sur iba integrado. Digamos que cuando uno revisa las fuentes españolas del ejército español en el Perú, la preocupación de ellos es que quien los está atacando es un ejército de negros e indios. Lo dicen con desprecio, ¿no? Pero bueno, ahí va esa visión también de la lucha, de esa guerra irregular. O sea, ahí en la lectura de estos papeles uno ve la importancia estratégica que desempeñaron, bueno, las guerrillas, ¿no? No solamente las organizadas en el Perú, por la propia gente del Perú, y que, bueno, fueron apoyadas, perfeccionadas, optimizadas por toda esa experiencia de la guerra que ya iba de Venezuela. Incluso la guerrilla de caballería, el Libertador, una orden extraordinaria de él antes de Junín, cambiar la medida de las lanzas por las nuestras, las usadas en Venezuela, porque bueno, nuestra caballería era extraordinaria, podía dirigir el caballo sin tener las riendas en mano y tenía la facilidad de usar la lanza con las dos manos, cosa que no se le esperaba la caballería enemiga, ¿no? Y investían, por eso es que, digamos, en estas batallas queda el asombro del ejército español de ver, esto parece una escena de estas de película, ¿no? De ver ese valle de lanzas con gente atravesada en el aire, ¿no? Bueno, en este caso de gente de la caballería española, ¿no? Entonces, el Estado ha procurado, digamos, difundir estos materiales, ¿no? Y por cierto, hay que decirlo, ¿no? Vicente Lecuna, digamos,
pudiéramos decir, investigador de la historia de Venezuela, de la historia de estas luchas, que se dedicó mucho a escribir sobre la campaña del sur y sobre todo a dejar fuentes, a compilar materiales para dejar bien el nombre de Venezuela. Bueno, en este bicentenario no podía escaparse, porque hay gente que dedicó su vida a indagar, a investigar, a adquirir, a ubicar, a ayudar como un gran equipo. Esos somos los venezolanos. Cuando trabajamos bajo el signo de la unidad, nada nos detiene. Por eso debemos siempre, digamos, y es parte de la doctrina nuestra bolivariana, bueno, la paz, la unidad de los venezolanos para seguir venciendo a los imperios, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos otro material, precisamente, de Vicente Lecuna, que es una fuente muy consultada, que es crónica razonada de las guerras de Bolívar, y yo le agregaría y de Sucre en el tomo 3, porque el tomo 3 precisamente contiene lo que fue la campaña del sur, lo que fueron las batallas de Junín, las batallas de Pichincha, Ayacucho, y bueno, mucho, o sea, aquí hay registro, aquí hay testimonio, aquí hay producción en Venezuela. O sea, hay un dicho popular, me lo decía una amiga ahora, ¿no? A Venezuela nadie le va a echar cuento cuando Venezuela sabe de historia. Si algún país sabe de historia de Venezuela, oyeron, sobre todo para los que andan calumniando al Libertador y a Sucre por ahí. Y es importante, Jorge, porque fíjate, yo quería permitirme ir a una pausa para volver con los balances de este programa, porque tienes otra fuente. Como no, aquí hay otros materiales. Están asentados en la Biblioteca Nacional. Reitero la invitación, Jorge, con todo el respeto. Mira, que hay una atención de primera línea, parte de los bibliotecarios, del personal que está aquí. Saludar, porque en este tiempo, mira, en este tiempo de guerra cognitiva, ¿a dónde vamos nosotros a agarrar? ¿Ah? Seguir viendo las redes. Invitamos a estos espacios que mantiene nuestro gobierno bolivariano, dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, para que logremos conseguirnos aquí con la realidad objetiva y con investigadores que no puedan estar aquí porque pasaron a la inmortalidad, pero tenemos su fuente, tenemos su investigación fidedigna y certificada. Vamos a una pausa rapidito, no se separen y volvemos con tu programa referente informativo desde aquí, de la Biblioteca Nacional por Telefama. Bueno, volvemos aquí a la Biblioteca Nacional ya con los balances, ¿vale? Hemos hablado de los registros, las fuentes, lo que la República Bolivariana de Venezuela tiene como sustento ante la campaña admirable del sur, ante las victorias que lograron nuestros patriotas dirigidos por el padre Bolívar y por supuesto por el gran mariscal Antonio José de Sucre. ¿Qué podemos decir hoy ya en este programa que se le está dedicando desde aquí en la Biblioteca Nacional a la fuente, a los registros, al trabajo documental que tiene hoy la República como fundamento estratégico para prevalecer los valores históricos? Estos son valores que es nuestra identidad nacional, ¿verdad? Fíjate, Luis, ¿no? Decirle a todos quienes nos escuchan, reafirmarles, ¿no? Que Venezuela, si algún país tiene registros sobre su independencia, a pesar de que hay un dicho en la historia que dice que los archivos se perdieron en la guerra, eso es mentira. Nuestras unidades militares se encargaron de resguardar esa documentación que estuvo en campaña, que estuvo ahí. Y bueno, a lo largo de la historia, nuestros historiadores, nuestros abogados, sociólogos, antropólogos, economistas, militares, bueno, investigadores que se han ido a reencontrarse con esta historia, han dejado un legado en la materia que sigue siendo objeto de revisión, de reencuentro. Libros extraordinarios como los de Augusto Mijares, los de Ignacio Liévano Aguirre, que aunque no es venezolano,
digamos, un biógrafo extraordinario, reconocido por nosotros. Tantas fuentes documentales, incluso sobre, bueno, el tema que hoy nos ocupa, la campaña del Sur Ayacucho. Mira, tienes aquí, de verdad, nuestro general Héctor Bencomo Barrios, gran amigo, Jorge, de verdad. tienes una gran cantidad Tuve de fundamentos. el muy bueno profesor del comandante Chávez. Chávez le tenía gran aprecio. Políticamente no era muy afín, pero quería a Chávez, y Chávez lo quería. Eso me lo comentó el general, ¿no? Le tenía gran aprecio a nuestro general Héctor Bencomo Barrios. La emancipación del Perú, y un hombre también que se dedicó a defender la visión de nuestra Venezuela en esas campañas, ¿no? Dejarnos en alto, resarcir el honor nacional. Fíjate José Rato Sicarlo, coronamiento de la Revolución Bolivariana, allá en Ayacucho, él lo llamaba así, fíjate, porque hablaba de la independencia como proceso revolucionario. ¿De qué año es eso? Estos son materiales, bueno, de los años 70, 80, 90, algunos más recientes, Fíjate que cómo a lo largo del tiempo. ¿Cómo se ha prevalecido todos estos materiales bibliográficos aquí? Claro, fíjate, por lo menos este material, ¿no? Que tiene, bueno, imagínate, tiene fotografía, tiene, bueno, todo lo que es la investigación, 1974, ¿ves? Coronamiento de la Revolución Bolivariana, de la Independencia, allá en Ayacucho. Son materiales que, bueno, han quedado para el conocimiento de todas nuestras generaciones. Fíjate esto, extraordinario. Registro de órdenes generales del Ejército Unido Libertador en la campaña de Ayacucho. Miren ustedes, aquí está. Para el pensamiento militar venezolano, fíjate. La doctrina militar bolivariana. La doctrina militar bolivariana. Quiero saludar Así es. a la Escuela de Orden Interno, ¿vale? Registro de órdenes generales en la campaña de Ayacucho. Aquí está, mira, fuentes transcritas, fuentes que llevan un facsimilar del original de puño y letra, y bueno, la transcripción que está incorporada para facilitar la lectura. Entonces, por eso, como dice nuestro pueblo, nadie le va a echar cuento a quien sabe de historia. Venezuela sabe de historia, tiene sus registros, tiene su memoria histórica, tiene sus instituciones de memoria, como el Centro Nacional de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro de Estudios Miranda, bueno, los compañeros de la Fundación Sucre, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y todo este conglomerado de patriotas, bueno, incluso los museos que resguardan muchas de las piezas. Hay que felicitar, se está inaugurando la Casa de Sucre en Cumaná, extraordinario, de verdad. Un esfuerzo titánico del pueblo sucrense a través de su gobernador de recrear la Casa de Sucre para el disfrute de los jóvenes, de los niños. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de verdad, y creo que transmito esta alegría, esta emoción de ser venezolano, de todo, y que se estén haciendo cosas para que no se pierda, diría aquel historiador griego Herodoto, para que no se pierda de la memoria de nuestra gente todos los esfuerzos que ha hecho el pueblo venezolano a lo largo de la historia para tener patria, como lo decía el comandante Chávez. Fíjate, Luis, de verdad que es extraordinario, y esto que estamos compartiendo hoy acá es un poquito de miles de registros. Usted puede entrar a nuestra página, Biblioteca Nacional, y se mete ahí en la base de datos. Y bueno, dése usted, como decimos en criollo, un gustazo viendo joyas para la historia, y véngase y las lea acá, porque bueno, algunas, como no, se está haciendo un esfuerzo titánico por ponerlas a disposición a través de la biblioteca virtual César Rengifo para acercárselas a su hogar. Pero hay fuentes que por razones legales, derecho de autor, somos respetuosos, porque bueno, hay gente que invierte en investigación, que hace su trabajo, dedica sus horas, invierte su dinero, y bueno, no podemos nosotros, salvo una autorización. Fíjate, pero bueno, es parte del trabajo. Hay un tema, yo estoy haciendo un doctorado en talasocracia y hay investigadores que se reservan. ¿Cómo no? Sí. Inclusive me han entregado libros, Jorge, te digo la verdad. Yo que estoy en estos mundos, y más contigo, que tú me asesoras y estás asesorando a un pueblo con el tema de la bibliografía, pero ellos son muy celosos con eso.
Entonces uno fíjate cómo se respeta el derecho de autor en la República Bolivariana de Venezuela. Todos estos temas van concatenados con personas que tienen una sapiencia como tú, Jorge, que nos asesores, que lleven a nuestro pueblo en venir aquí a una consulta si no la tienen en la página web, ¿entiendes? Así es. Porque hay que respetar. Pues. Si usted tiene algo y no quiere publicarlo, usted es el autor, pues. O sea, me parece muy bien todo esto que estamos hablando, porque esto es un programa especial hoy. De los 200 años de Ayacucho y de Junín, también preservar nuestra memoria histórica y la tenemos aquí. Así es, el Estado te ofrece el servicio, por lo menos si no puedes acceder a él, que lo puedas leer acá. Es una opción, son formas de garantizar el acceso al conocimiento, ¿no? Fíjate, y como decía, instituciones, Sociedad Bolivariana, la nombramos ahorita, materiales que ha producido nuestro país, tiene trayectoria. El comando nunca muere. Es que yo soy el director, yo soy el coordinador de publicaciones. Ah, bueno, imagínate que... Llevo a cuesta con nuestro general Pompeyo Torrealba ese trabajo. La Sociedad Bolivariana tiene toda una publicación en años. Esto es de verdad. No hemos publicado ahorita, estamos ahorita viendo unos nuevos enfoques que tiene el general Pompeyo y otros investigadores que vamos a tratar de sacar. Pero estas son publicaciones que, bueno, que están en la historia. Claro, fíjate, mira este análisis. No me esperaba conseguir esa sorpresa aquí. Mira, trascendencia continental de la batalla de Ayacucho. Mira, entonces nadie le va a echar cuento a quien sabe de historia. Venezuela sabe de historia. Fíjate, cartas de Bolívar para Sucre relativas a la emancipación del Perú, selecciones especializadas, para que usted pueda hacerse una idea de esas estrategias, esas orientaciones del padre Bolívar con Sucre. Y bueno, también a veces Sucre, mira, yo opino esto, no es así, yo creo que es por acá. Es parte de ese trabajo en equipo de los estados mayores, ¿no? Fíjate, materiales como documentos de Ayacucho, acta de capitulación, proclama del general Sucre al Ejército Libertador, campaña de Ayacucho descrita por el general Sucre en un parte oficial, proclama de Bolívar a los soldados del ejército vencedor en Ayacucho, honores al ejército vencedor en Ayacucho. O sea, Venezuela tiene toda una traza. Y ahorita, mientras nosotros hablamos de esto, en las redes de todas las instituciones del Estado, usted se va a encontrar, bueno, también con lo nuevo, con el producto de todas esas investigaciones que se han venido desarrollando, bueno, nosotros mismos, con una compilación que también las vamos a poner a disposición, digamos, parte de esta contribución y de estos trabajos que se están haciendo sobre Ayacucho. Nosotros también elaboramos una propuesta de compilación de materiales que, bueno, se está difundiendo también. Y bueno, así, mira también, liberación del Perú, campaña de Ayacucho, de Junín a Ayacucho. Y bueno, son joyas que nos han quedado y que siguen siendo fuente de consulta para nuestros investigadores. Fíjate todos estos materiales que a veces uno dice, cónchale, ya esto de verdad que es extraordinario que la nación resguarde estas cosas. Homenaje al Libertador, discursos pronunciados en Lima en ocasiones memorables y que testifican el constante afecto de la capital peruana por la memoria de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Ahí hay un detalle. ¿Ves? Hay un detalle porque ya está culminando el programa y dentro de los registros, es público y notorio, que lo hemos estudiado varias veces, Bolívar se le pidió a la excelencia del padre Libertador para que fuera al Perú a liberar. Eso no fue porque él quiso. Así fue. Fue saboteado por el Congreso que dirigía el señor Santander. Y salió, como siempre, el mariscal a dar la cara, mandado por el padre Bolívar. Hay una enseñanza con todos estos registros hoy, con todas estas fuentes que yo estoy viendo aquí hoy, ya culminando el programa, apreciado profesor e investigador. Sí, fíjate, ¿no? Seguir cultivando la unidad. La unidad es un elemento clave en todo esto, es parte de la... Esto sirve para consolidar ante las traiciones que pueden haber. Sin lugar a dudas, fíjate, tú lo has dicho, unidad. La unidad nos lleva a la necesidad de la organización.
la organización para el combate, la organización para el trabajo, bueno, en comunidad, el trabajo solidario, pero también la necesidad de la disciplina con lo que hacemos en los campos de conocimiento donde nos encontremos, cultivar la disciplina, pero también la lealtad, una palabra clave en todo este aspecto, ¿no? Si algo logró materializar la campaña del sur en ese triunfo extraordinario, el cual estamos conmemorando sus 200 años, fue haber cultivado la lealtad de un equipo, la lealtad con el objetivo, con la lealtad de ese pueblo que tuvo un objetivo que no solamente era liberar, porque uno dice, bueno, la lucha por la libertad, sí, pero la libertad va acompañada ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta era instaurar una república. La propuesta era la república frente al modelo monárquico, y lo logramos. Se logró en el sur de América, se logró desde México hasta la Argentina, lo logramos en Venezuela, obtuvimos la libertad e instauramos una república que, bueno, se ha ido adaptando y adecuando a los tiempos. Alguien diría, porque hay mucha gente que dice, ay, pero fíjate, la triste historia de Latinoamérica en el siglo XIX después que se independizó de España. Pero bueno, ahí está la historia de las grandes conspiraciones que las hemos hablado durante estos 10 años de referente informativo, de las conspiraciones y los saboteos que ha habido a nuestro pueblo latinoamericano a lo largo de la historia por los intereses británicos, por los intereses norteamericanos. ¿De qué estamos hablando? Los nuevos tiempos, este nuevo proceso de lucha que ha emprendido Venezuela a través de su revolución bolivariana, no puede menos que ser una palabra de aliento, de esperanza, para que los pueblos de América, así como ayer luchamos juntos, unidos, allá en Ayacucho, hoy sigamos dando la batalla contra el neocolonialismo, contra esas corporaciones perversas que quieren seguir utilizando nuestros recursos, bueno, de manera descarada, ¿no? Entonces, el gran legado, Luis, de Ayacucho, para todos los latinoamericanos, para los hispanoamericanos, es la unidad, la organización, la disciplina y la máxima lealtad con el objetivo supremo que tuvo nuestra gente hace 200 años, que logró conquistar un sistema republicano, bueno, para que sus hijos, sus nietos, nosotros, y ahora los que, como decía el comandante Chávez, quienes vendrán, sigan teniendo patria para todos, con prosperidad, con igualdad de derechos, con justicia social. Bueno, fíjate, por el día de hoy, desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, la Biblioteca Nacional sirvió de verdad y darnos la acogida al programa Referente Informativo, en un programa especial con lo que tiene que ver los registros, las fuentes. 200 años de Ayacucho, 200 años de Junín, y las fuentes están, gracias al profesor y estudioso de todos estos temas, Jorge Berroeta, su director al Ministerio de Cultura, que nos da de verdad esta entrada a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que pasen un feliz día, gracias Jorge, y nos vemos en otra oportunidad.